El Conmonitorio de San Vicente de Lerins, capítulo 6. Oposición de la Iglesia Católica a la introducción de novedades dogmáticas. Ejemplo grande, divino, y digno de la mayor atención, y de la meditación infatigable de los católicos verdaderos fue por cierto el de los santos arriba mencionados, como de quienes, resplandeciendo con la luz de los 7 dones del Espíritu Santo, figurada en la de los 7 ramos del candelero material de la ley vieja, mostraron a los fieles venideros en clarísima forma, cómo habían de quebrantar después, y en todos los tiempos de adelante, con la venerable autoridad de la ancianidad, la osadía desvergonzada, y vana locuacidad de cada uno de los profanos modernos. Ni es esto nuevo en la Iglesia, donde siempre se acostumbró, que cuanto era alguno más adicto a la religión católica, tanto más presto, y con más ahínco daba contra los inventores de novedades, ni hay cosa más de sobra, que ejemplares de esa oposición. Pero, por no ser prolijo, tomaré uno bien notable de la sede apostólica, que voy a proponer, para que vean todos muy claramente, con qué cuidado, y con cuánta fuerza, y tesón defendieron los sucesores de San Pedro la entereza de su fe. Agripino, pues, un obispo de Cartago, de venerable memoria por otras prendas suyas, fue el primero de los mortales, que contra el canon divino, contra las reglas de la Iglesia universal, contra el sentimiento de los demás obispos, y contra la costumbre y estatutos de sus mayores, imprudentemente juzgaba precisa la rebautización, cuya indiscreción dio una forma sacrílega a los herejes, y ocasión de errar a algunos católicos. Al oír la novedad de Agripino, reclamó la gente, que en donde quiera se conmovió, y trataron los obispos por su parte, y en cuanto les competía, de rebatir la rebautización. San Esteban, que a la sazón ocupaba en Roma la silla apostólica, se opuso, y más que los otros obispos, a la novedad, juzgando, a mi modo de entender, que debía el pontífice exceder a los demás en la devoción de la fe católica otro tanto, como se aventajaba a todos en la preeminencia y autoridad de su silla, y en una carta, que envió a África, condenó la rebautización, decidiendo el punto con estas palabras: nada debe innovarse, sino estar a la tradición. Sabía muy bien el santo y prudente Papa, que en buena razón de verdadera piedad no cabía otra cosa, sino que con aquella fe, que se recibe de los padres, cualquiera de las cosas dogmáticas, con esa fe misma había de pasar de ellos a sus hijos, y que a todos nos conviene ir con la religión, no por donde la queramos llevar nosotros, sino por donde nos guía ella, siendo muy propio de la gravedad y modestia cristiana, guardar para los venideros, y entregarles lo mismo que recibimos de nuestros mayores, y no nuestras ideas particulares. Pero en que vino a parar todo el negocio de la rebautización, en lo que suelen semejantes asuntos, es a saber, en que se retuvo lo antiguo, y lo nuevo se echó muy en hora mala, y por ventura esta causa se perdería por falta de defensa, buena traza. Antes bien fue tal el esfuerzo de los ingenios, tan afluente la retórica de los que hablaron a su favor, tan condecorado, y crecido el número de ellos, tan verosímiles sus razonamientos, y tan apoyados con muchos textos de las divinas letras, bien que traídos en sentido nuevo, y por eso mal entendidos, que pienso, no se hubiera podido desbaratar semejante máquina, a tener otro fundamento, que el flaco y fútil de su misma novedad, que no pudieron quitar, ni a encubrir sus defensores, dándole la antigüedad, que no tenía, qué aprecio mereció aquel concilio africano, o qué valor llegó a cobrar entre los fieles, ninguno, con el favor de Dios. Para el caso, como si todo hubiera pasado en sueños, o en alguna conversación de puro pasatiempo, o de ninguna importancia, así se desvaneció, se anuló, y despreció lo determinado por aquel concilio de África. Pero válgame Dios, y que resultas tan para admirar a cualquiera. Los autores de aquella novedad son tenidos por católicos, y los que la siguieron después, se notaron, y notan de herejes. Se absuelve a los maestros, y se condena a los discípulos. Los que primero dieron en tal error, viven,
y vivirán eternamente, y los que le han defendido después, perecen sin remedio, porque ¿quién será tan desatinado, que dude, que ha de vivir para siempre, reinando con Cristo en compañía de los otros padres de aquel concilio, un San Cipriano, lumbrera de primera magnitud entre todos aquellos santos obispos, y mártires, o quien por el contrario habrá tan sacrílego, que libre de arder en el infierno con los demonios a los donatistas, y demás herejes pestilenciales, que se vanaglorian, de que pueden rebautizar, y rebautizan en virtud de aquel concilio africano, y en desprecio de la decisión de San Esteban,